Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren, que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Siguiendo en ese tratado misionológico o táctica apostólica que ayer Jesús comenzó a presentarle a los discípulos, hoy San Mateo nos coloca frente a una segunda parte de esa metodología o táctica del campo misionológico. La astucia como la serpiente y la sencillez como la paloma. Y son enviados como ovejas en medio de lobos. Eso lo dice el Evangelio. Bueno, descubramos elementos. La paloma es un animal de vuelo recto, derecho, que descubre el nido y no da vueltas para llegar en él. No hace círculos. La paloma construye su nido abierto, que fácilmente cualquiera lo puede ver y destruir, porque la paloma en cierto sentido confía en los demás. La serpiente en cambio es enroscada, enrollada en sí misma. La paloma tiene pluma, la serpiente tiene escamas. Y la paloma es un animal sencillo. Con el arrullo despierta sobre los techos de las casas y de los templos donde existen esos nidos. En la mañana hace el despertar de la vida. Mientras que los nidos de las víboras son escondidos. Nadie sabe dónde la víbora tiene su nido. Y ella no permite que nadie llegue a su nido. Y ella siempre se arrastra. Y es sagaz, astuta para coger la presa. En cambio la paloma no. La paloma es sencilla. Nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a combinar en el espíritu cristiano la astucia de la serpiente, la sencillez de la paloma, para reunirlas en el Cordero que Jesús nos pide que seamos? Ahí está pues uno de los elementos para trabajar en esta mañana. El otro que podemos observar es que la Iglesia tiene como un distintivo que la ha acompañado, como una impronta. A lo largo de la historia, si hacemos un recorrido, la Iglesia ha tenido una eterna persecución. Ese es el signo de ser verdaderamente los cristianos, ser los perseguidos. Y se le persigue para dividirla, para destruirla. El enemigo inventa todos los medios. Y el enemigo va lleno de rabia sobre la Iglesia. El enemigo no acepta a la Iglesia. El enemigo habla mal de la Iglesia, saca a relucir los pecados de los hombres de la Iglesia. Eso lo vemos hoy, lo escuchamos hoy.
Y la iglesia tendrá siempre, hasta el final, la persecución del mundo. Y esa persecución del mundo lleva a que haya mártires. Pero hay que entender que la persecución de la iglesia se hace por épocas y por circunstancias, pero siempre es persiguiendo al Señor. Y aquí pues que el Señor nos manda a ser pacientes, a huir de una ciudad a otra si fuese necesario, a mantener espíritu pacifista, a no enfrentar, a no ponerse nervioso de saber qué se va a decir, porque entonces viene la tarea del espíritu, que es acompañador, consolador y defensor. Y Él es el que va a poner palabras en la boca del apóstol, del enviado, para saberse defender. A nosotros nos gusta mucho una iglesia fácil, triunfalista, una iglesia perfecta, una iglesia sin problemas. El fenómeno de todas estas divisiones que están apareciendo y grupos que se van dando el título de que están en la verdad, y cómo engañan a la gente y la hacen creer que están viviendo en la verdad. De eso hay que tener mucho cuidado, porque la ingenuidad, especialmente de nuestras mujeres y de nuestros adolescentes, va cayendo en estos estilos de persecución, división. Y luego habrá otras persecuciones directas de asesinatos y martirios, como ya los hemos tenido a lo largo y ancho del continente latinoamericano y del resto del mundo. Hoy, por ejemplo, en la India, en todo lo que es Asia, África, y todas esas divisiones fanáticas que van haciendo daño y van socavando el querer de la unidad que Jesucristo propone, que todos seamos uno. En fin, contemplemos el Evangelio en este día y no tengamos miedo a vivir las circunstancias que se nos presenten en el mundo de hoy, pues a nosotros también, en cierto estilo y de cierta forma, nos toca una persecución. Hoy, por ejemplo, se persigue a la iglesia haciéndole escándalo por el pecado de los hijos de la iglesia. Esa es una manera de perseguir. Se ve muy grave cualquier situación en un miembro de la iglesia, pero en la gente del mundo no. Y son los mismos pecados. Evidentemente porque la iglesia está llamada a dar el ejemplo, pero muchas veces los miembros de la iglesia no dan el ejemplo, o mejor, no lo damos. Y entonces esto hace que el mundo desate una persecución contra Jesucristo. Vamos entonces a practicar la astucia de la serpiente, la sencillez de la paloma, la confianza puesta en el Espíritu y a no tener miedo, que en el envío misionero se ha de pagar el precio y que el sello de la iglesia a lo largo de la historia ha sido y será siempre la persecución. Pero los cristianos mantenemos la paz y no enfrentamos las persecuciones que el maligno nos quiere hacer a través de los hombres del mundo. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.